Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Corporativo Mexicano. Mi nombre es Avelino Jaramillo y bueno, pues vamos a arrancar con el módulo 5. En los módulos anteriores hemos revisado o estudiado aspectos fundamentales del derecho corporativo, como desde su ubicación en el sistema jurídico mexicano, tanto doctrinal como materialmente, algunos conceptos elementales del derecho mercantil y del derecho privado, y las formas societarias y más comunes, así como el proceso de la constitución general a grandes rasgos de las sociedades, así como algunos otros conceptos necesarios para el entendimiento y práctica del derecho corporativo. El día de hoy vamos a ver lo respectivo a las asambleas de accionistas. Nos vamos a enfocar principalmente al tratamiento de la sociedad anónima, al ser la sociedad más común en la práctica comercial mexicana y la base para muchas otras sociedades financieras especialmente. Ok, bueno, ¿qué es la Asamblea de Accionistas? La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Puede acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el administrador o por el consejo de administración. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de las acciones de que se trate tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial. Entonces, lo primero que vamos a ver es pues estos elementos, ¿no? De que tiene la facultad para acordar y ratificar todos los actos, sus decisiones deben ser cumplidas por la persona y bueno, en los estatutos se pueden prever estas particularidades. Lo relevante que es con lo que nos vamos a quedar es precisamente su calidad de órgano supremo de la sociedad, es decir, que puede tomar todas las decisiones relativas al funcionamiento de la sociedad, así como todos los cambios en su contrato social y otras cuestiones de relevancia. Em, la ley distingue entre asambleas ordinarias y extraordinarias. Cada una tiene algunas repercusiones y facultades, vamos a llamarlo así, propias, pero al mismo sentido también tienen condiciones para su validez que cada una debe de contemplar. Evidentemente, como el nombre lo indica, las asambleas ordinarias pues van a ser asambleas que comúnmente se deben de reunir. La ley señala, y ahorita lo vamos a ver, que al menos una vez cada ejercicio. Y las extraordinarias, pues no necesariamente se tienen que celebrar. Sin embargo, para llevar a cabo actos pendientes a la transformación o a la modificación del contrato social, pues vamos a necesitar convocar una asamblea extraordinaria. Y por la lógica que sigue las circunstancias, para que esté reunida válidamente una asamblea extraordinaria y sus resoluciones sean válidas, pues requerirá un quórum mayor. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Ya habíamos mencionado que las asambleas de accionistas eh, se reunirán por regla general en el domicilio de la sociedad. Sin embargo, con las reformas posteriores a la pandemia por SARS-CoV-2, se estableció la posibilidad de que las asambleas de accionistas, tanto las ordinarias como las extraordinarias, puedan reunirse válidamente a través de medios telemáticos. Y esto es una cuestión que tiene que obrar en los estatutos sociales. En el módulo anterior veíamos los requisitos que deben de estar establecidos en los estatutos y dentro de ellos pues está la posibilidad de que las asambleas se puedan reunir y que por estos medios y que las votaciones puedan ser válidas. La asamblea, primero vamos a hablar de las asambleas generales ordinarias de accionistas. Su fundamento se encuentra principalmente en el artículo 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde nos indica que son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos que no sea de los enumerados en el artículo 182, es decir, por exclusión de lo que
no se tenga que convocar una asamblea extraordinaria, conocerá la asamblea ordinaria. Y ahorita vamos a ver las particularidades que establecen cada uno de estos artículos referidos para identificar el tipo de asamblea que nosotros vamos a tener que convocar, reunir y votar, ¿no? La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará además de los asuntos incluidos en la orden del día de los siguientes. Esto es indispensable considerar que la Asamblea tendrá que discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, a que se refiere el artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administrador o a los comisarios. Respecto de esto, bueno, pues no todos los años, por muchas veces se establece que el periodo por el que estarán los administradores o el consejo de administradores, el consejo de administración, cada uno de los consejeros podrá ser escalonado, entonces no necesariamente habrá años en los que se tenga que nombrar, hacer nombramientos de este tipo o incluso el comisario. Se puede establecer que duren más de un periodo o más de un ejercicio, entonces, bueno, pues habrá unos que no se tendrá que hacer. Por eso se habla de que es, en su caso, es importante tomar en cuenta lo que se establece en para las sociedades mercantiles respecto a que los ejercicios sociales, por regla general, coincidirán con el año calendario, es decir, iniciarán el 1 de enero, concluirán el 31 de diciembre, con dos excepciones. El primero, cuando la sociedad se constituya, porque este ejercicio empezará desde que se constituye la sociedad y hasta que termine el año calendario, y el ejercicio social de su liquidación, en el cual pues se dividirá porque habrá uno del 1 de enero hasta que comience la liquidación, y el proceso de liquidación constituirá por sí solo un propio ejercicio. Entonces, bueno, estas serán las excepciones. Y otro de las cuestiones que se tiene que aprobar aquí es pues determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando pues no se hayan fijado en los estatutos. Como se podrá ver, uno de los principales puntos es discutir y aprobar el informe de los administradores, y esta es la información financiera a la que se refiere el artículo 172, y pues será indispensable para, en su caso, poder llegar al reparto de utilidades. Una vez se tendrá que aprobar el informe financiero, se tendrá que aprobar el informe de los comisarios, se tendrán que hacer las reservas legales correspondientes, y una vez habiendo cubierto deudas, reserva, etcétera, y demás pasivos, el restante, la utilidad, bueno, pues ya se hará, se podrá votar para que se repartan los utilidades y tomen entonces el nombre y forma de dividendos. El quórum, los quórums de instalación y de resolución, es decir, el quórum para que se considere válida una asamblea ordinaria, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones, es decir, el quórum de resolución, solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Recordando que cuando se trata de asamblea de sociedades anónimas, cada acción equivale a un voto. Es decir, al menos debe estar la mitad del capital social representado, no la mitad de los accionistas, sino el número de accionistas que representen la mitad del capital social. En un escenario donde hay tres accionistas, pero uno de ellos tiene el 55% del capital, con su presencia se podrán celebrar válidamente las asambleas generales ordinarias de accionistas, y las resoluciones que él tome serán válidas. Ahora bien, las asambleas generales extraordinarias de accionistas encuentran su fundamento esencialmente en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, indicando que son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos pues que se muestran ahorita en pantalla en este catálogo. Es relevante, pues bueno, podemos tomar algunos ejemplos que serán la prórroga de la duración de la sociedad, la disolución anticipada, aumento o reducción del capital social. Recuérdese que en este caso hablamos del capital fijo, el cambio de objeto de la sociedad, la fusión, emisión de bonos. Y es importante los últimos dos fracciones, que eso nos va a abrir la puerta para el entendimiento de qué caso tendremos que estar en una asamblea extraordinaria cuando nos dice cualquier otra modificación del contrato social.
Eso quiere decir, bueno, pues cualquier otra de las que no están enunciadas en este pequeño listado, pues tendrá que ser una asamblea general extraordinaria y aquellos asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Es bien importante recordar en este punto que la autonomía de la voluntad que rige en materia mercantil y en materia societaria nos permite que a lo mejor para algunos aspectos en los cuales la ley es omisa o la ley establece algún quórum menor, por la voluntad de las partes, es decir, de los accionistas al momento de estar estableciendo los estatutos sociales y claro, acompañados de su abogado corporativo, pues poder establecer que para algunos puntos particulares de los cuales no están en este listado, pues se requerirá un quórum especial, es decir, tendrán que estas decisiones o estos asuntos tendrán que tocarse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Y esto es así para que, pues, proteger, dado que se requiere un quórum más elevado para poder llevar a cabo una de estas decisiones, pues es recomendable que algunas cuestiones que los accionistas consideren relevantes para su sociedad, pues se encuentren protegidas por este quórum elevado, ¿no? Y que no en una asamblea ordinaria pudiera ser el caso con un quórum menor, pues se haga un cambio o algo, se tome una resolución que no, de la cual pues, los accionistas no estén de acuerdo, ¿no? Y esto puede eventualmente generar controversias. Siempre es mejor tener esto claridad desde el inicio para que pues la tranquilidad de los accionistas. Ahora bien, bueno, pues lo que, como vemos, es y mencionábamos, el quórum de instalación de las asambleas generales extraordinarias habla del 75% del capital social y el quórum para que la resolución sea válida es más del 50% del capital social. La ley nos señala que salvo que el contrato social se fije una mayoría más elevada, pues en las asambleas debería estar representada por lo menos tres cuartas partes del capital social, es decir, el 75%, y las resoluciones se tomarán por el voto de acciones que representen la mitad del capital social. Más adelante vamos a hablar respecto de la primera y segunda convocatoria. Sin embargo, es importante que en este caso la regla general es que para las asambleas extraordinarias de accionistas, pues se mantengan estos porcentajes, ¿no? Ahora bien. Precisamente, pues hablemos de las convocatorias. Eh, la convocatoria para las asambleas debe de hacerse por el administrador o por el consejo de administración o por los comisarios. Pero los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social pueden pedir por escrito en cualquier tiempo al administrador o al consejo de administración o a los comisarios la convocatoria de una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si el administrador o el consejo de administración o los comisarios se rehusaren, o no lo hicieren dentro del término de 15 días, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud de quienes representen el 33% referido. Eh, Hay una segunda excepción y es que esta segunda excepción es que esta petición que nos mencionamos puede ser hecha por el titular de una sola acción, es decir, el accionista que tenga una sola acción puede solicitar se celebre eh, una asamblea de accionistas cuando, en dos casos, cuando no se hayan celebrado ninguna asamblea durante los dos ejercicios anteriores consecutivos o durante dos ejercicios consecutivos, y cuando estas asambleas, o sea, en caso de que hubiera habido, no se hayan ocupado de los asuntos a los que se refiere el artículo 181, es decir, de los asuntos que se refiere para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Es decir, si nosotros en la sociedad no hemos llevado a cabo asambleas generales ordinarias de accionistas por más de dos ejercicios consecutivos, cualquier accionista, uno, puede solicitar al órgano de administración que se lleve a cabo, que convoque asamblea. Y en caso de que no lo haga, ese accionista puede ir con la autoridad jurisdiccional para solicitarle se ordene y convoque a la asamblea. Es bien importante tomar en cuenta esto porque estos derechos de minorías, vamos a llamarles uno de los derechos de minorías, de los muchos que hay, la realidad es que pocas veces se toma en cuenta. Y muchas sociedades también omiten en algunas ocasiones llevar a cabo sus asambleas.
pero pues, la realidad es que la ley nos obliga a hacerlo. Entonces, pues, siempre acompañados o con la debida asesoría de un abogado corporativo, pues hay que llevar a cabo nuestras asambleas. Y ahorita vamos a hablar del libro, pero de las actas que también se tiene que estar contemplada, ¿no? Esta convocatoria debe publicarse mediante el aviso del Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía, llamado el Portal de Sociedades Mercantiles, el PCM, y debe de contener el orden del día, que son los temas a tratar, y debe estar firmada por quien la haga, que puede ser el administrador, el consejo, el comisario o el juez, en los casos que ya platicamos. Cualquier resolución de asamblea tomada sin cumplir los requisitos de convocatoria es nula, salvo, como siempre, siempre una regla general, incluyen las excepciones, que al momento de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones y hayan votado de forma unánime, siempre y cuando también los estatutos lo consideren, que es algo que platicábamos previamente. Es bien importante eh, que cuando se celebre el acta de asamblea, pues se haga con las formalidades debidas, se haya hecho la convocatoria con el tiempo que establece la ley, y que al momento de que ya cuando nosotros llevemos a cabo los pasos a seguir, que es se convoca. Esta convocatoria del PCM se debe de imprimir, eh, con los datos evidentemente de que se publicó, se lleva a cabo la asamblea, se levanta el acta y como anexo al acta deben de obrar diversos documentos, pero los más relevantes son la lista de asistencia y la convocatoria que conllevó a esta acta asamblea. Con estos documentos, nosotros, esto es lo que debe de obrar y debemos de conservarlo en nuestro libro de accionistas, y en caso de que sea necesaria la formalización ante fedatario público del acta, pues también será importante que se acompañen estos documentos para brindar de certeza jurídica y de validez y solidez a nuestras actas y nuestras decisiones. Ok. eh, Si la asamblea no pudiera celebrarse en el día señalado para su reunión, es decir, para la convocatoria, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, es decir, lo que señalará nuestra convocatoria es, se convoca a los accionistas de la sociedad X para que tal día se reúnan para llevar a cabo Asamblea General Ordinaria de Accionistas a tomar para discutir los siguientes puntos del orden del día. Plan, se establecen los órdenes del día y entonces se establecerá, en caso de que no se reúna el quórum suficiente para poder celebrar la asamblea respectiva, ya sea ordinaria o extraordinaria, se convoca, y esto es bien importante, se puede hacer desde la misma convocatoria. Se hace segunda convocatoria en la cual pues se celebrará con los accionistas que estén presentes. Existió mucha controversia o existía mucha duda de si esta segunda convocatoria, llamada así comúnmente, se podía hacer en la misma convocatoria que la primera. Recientemente, ya bueno, la entonces primera sala de la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en donde nos aclaraba esta circunstancia y nos señalaba que la convocatoria de Asamblea General de Accionistas, el hecho de que la segunda convocatoria constara en la misma publicación que la primera no afectaría la certeza jurídica de los accionistas. Y entonces esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque tanto primera convocatoria como segunda convocatoria se harán en el mismo documento y en la misma publicación, y si no estamos atentos, pues se nos puede pasar la convocatoria y al no asistir, pues como lo que establece la ley, las resoluciones tomadas en las asambleas serán obligatorias para ausentes y disidentes, es decir, por regla general, es decir, que aunque no estemos o no estemos de acuerdo, si la mayoría conforme la ley se votó, pues tendremos que cumplirlas. Es, eh, es muy importante esta situación. Ahora, como señalábamos, es que de todas maneras, y en segunda convocatoria, esto es un candado que establece la ley, que para las asambleas generales extraordinarias de accionistas, las decisiones siempre se deben de tomar por voto favorable del 50% de acciones, ya sea en primera convocatoria o en segunda convocatoria. Siempre deben de estar el voto favorable del 50% de acciones. Em, ya en la mecánica de cómo se lleva a cabo la asamblea, bueno, pues estas asambleas serán presididas por el administrador único o el presidente del consejo de administradores, y a falta de esto, pues por quien se designen los accionistas en ese momento. Otra cuestión relevante es cómo deben de acudir los accionistas. Pues los accionistas pueden acudir de manera personal o pueden acudir representados por mandatarios. Estos mandatarios no pueden ser los administradores y los comisarios.
Y aquí también es bien importante considerar las obligaciones que señala la ley para que alguien que tenga un interés personal contrario a la sociedad o los administradores y comisarios cuando se tratan de sus respectivos informes, pues deben de abstenerse de votar. Es bien importante esta situación. Ahora bien, em, continuemos entonces con lo que se señalaba previamente. En los estatutos sociales se puede prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, que se les conoce comúnmente como RUFAS, eh, em, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidas en Asamblea General o Especial respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. Em, en lo no previsto en los estatutos son aplicables lo que disponga la ley. Entonces, pues para que estas rufas sean válidas, primero tienen que estar previstas en los estatutos y, en segundo lugar, siempre deben de constar por escritos y formalizarse en su caso. Ahorita vamos a ver las reglas de la formalización de las actas, pero pues cuando se trata de asambleas de resoluciones que tengan como objeto alguno de los asuntos que hubiera correspondido a una asamblea general extraordinaria, o cuando no se puedan incorporar a los libros respectivos, se deberán de formalizar ante el fedatario público. Es así que llegamos al tema respectivo de las actas de asamblea. El Código de Comercio nos indica que forma parte de la contabilidad que los comerciantes deben de tener, especialmente tratándose de personas morales, el libro o libros de actas donde se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios y, en su caso, los consejos de administración. Ahora bien, el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos refiere que las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo, es decir, el libro de actas, y deberán ser firmadas, ya sea con firma autógrafa o electrónica, por el presidente o por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se agregarán, y es lo que mencionábamos hace ratito, las actas. A las actas los documentos que justifiquen las convocatorias se hicieron en términos de la ley. Em, Cuando por cualquier circunstancia no pueda sentarse el acta de asamblea en el libro respectivo, se formalizará ante fedatario público, ante corredor o ante notario. Es importante aquí tomar en cuenta que cuando en las actas de asamblea se estén otorgando poderes, no que esté modificando la representación orgánica, que ya hablamos de eso en los módulos anteriores, sino que se estén otorgando mandatos como tal. Estas actas de asamblea deben de ser protocolizadas ante notario público. Si nosotros llevamos un acta de asamblea donde se está otorgando un poder para que la formalice un corredor público, ese poder puede carecer de validez y la autoridad correspondiente no lo puede rechazar. Y esto es porque, bueno, pues ya ha habido una evolución jurisprudencial pues bastante robusta sobre la materia de que el mandato que otorgan las sociedades mercantiles, pues reviste tal vez o doctrinalmente, no necesariamente un acto meramente civil, aunque se trate de sociedades mercantiles. Y podemos no estar de acuerdo con este criterio que en su momento señaló pues, la Suprema Corte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es la jurisprudencia que actualmente establece y la realidad es que una autoridad o la gran mayoría de las autoridades no nos va a admitir este poder formalizado ante corredor público y también muchos bancos que muchas veces también se requieren para operaciones bancarias, los bancos son muy renuentes en admitir estos documentos. Entonces, si se trata de un acta de asamblea donde se estén otorgando poderes, se tiene que llevar ante notario público. Si se trata de una asamblea que no se estén otorgando poderes, pues lo podemos llevar ante corredor público para que se formalice conforme pues, la ley que se establece, ¿no? Eh, Aquí, bueno, las actas de asamblea extraordinaria siempre deben de ser formalizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio. Eh, También un aspecto relevante en esta materia es que estas actas de asamblea también forman parte de la contabilidad para efectos fiscales. No solamente
para efectos mercantiles. Al principio les platicábamos, o ahí podemos ver el artículo 36 del Código de Comercio, y dentro del capítulo que nos establece las obligaciones de los comerciantes, nos establece que deberán de conservar esto, ¿no? Y formarán parte de la contabilidad de los artículos del 33 al 50 del Código de Comercio, específicamente el 36. Ahora bien, el artículo 28, fracción primera, apartado A del Código Fiscal de la Federación, nos refiere que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente y es a llevar los libros y registros sociales respectivos, porque así se integran la contabilidad. Entonces, el tener nuestros libros de actas no es solamente porque pues, se ven bonitos o porque además de tener orden en nuestra sociedad para efectos corporativos, sino que para efectos contables también es indispensable contar con estos libros. Y si nos llega una auditoría del SAT, pues y nos piden nuestros libros y no tenemos los libros en orden, de repente pues no hemos hecho dos asambleas seguidas o una asamblea, pero luego de repente se ve que hubo reparto de dividendos, entonces a los administradores los puede meter en muchos problemas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esta conciencia de qué son nuestras actas y de dónde vienen, ¿no? También la importancia de hacer la asamblea de accionistas conforme a la ley lo marca. Es relevante que entendamos las asambleas de accionistas no solamente como un requisito que la ley nos pone, sino también como un derecho que tienen los accionistas de poder conocer la marcha de la sociedad. Más adelante vamos a ver las obligaciones que tienen los administradores y los comisarios, pero adelantamos que los administradores tienen que presentar un informe anual en donde establecen las políticas de la sociedad, la marcha, la información financiera, etcétera. Entonces, y este informe se tiene que poner a disposición de los accionistas y se debe de aprobar o no en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, como mencionábamos hace un momento. Entonces, es una buena práctica y además es un derecho de los accionistas conocer esta información, poder aprobar los informes y eventualmente pues saber que de ahí devienen o devendrán los dividendos de los cuales pues tengamos derecho. Conocer la marcha de la sociedad, pues esto es indispensable para cualquier accionista y pues esto se hará en estas asambleas de accionistas. Consecuentemente, las actas que se tengan que elaborar pues deben de reflejar la realidad de la sociedad que efectivamente se llevó a cabo la asamblea, que se votó de una u otra manera y en tal cual sentido que se tocaron los puntos que la ley nos obliga y que de esta manera nosotros tengamos una contabilidad ordenada tanto para efectos corporativos como para efectos fiscales y evitar siempre tener problemas con la autoridad. Aquí vamos a dejar entonces lo correspondiente a este módulo 5 de las asambleas de accionistas. Les agradezco mucho por ver este video. Les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales como Abelino Jaramillo 16. Mi nombre es Abelino Jaramillo, su abogado corporativo. Saludos.